Hola a todos, bienvenidos a Voces de Fuego. Yo sé que estamos en un spot completamente diferente. Esto no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero yo dije, no puedo seguir esperando a arreglar el spot de grabación porque sigue pasando el tiempo y no he publicado nada y tengo que ser responsable. Muchas veces, pues no sé, quiero hacer las cosas excelentes para Dios y eso muchas veces también me atrasa en hacer muchas cosas. Y eso también nos enseñan, este tipo de cosas de que, por ejemplo, no estoy en el spot de grabación, pero poder grabar también desde otro lugar y hacerlo bien y bueno, como que fluir con lo que hay en el momento, con el tiempo que hay en el momento, está bien también. No todo tiene que ser extremadamente perfecto. Y eso también me ha enseñado mucho. Entonces, bueno, hoy estamos acá desde la habitación y vamos a hablar de la persona más importante que está aquí en la tierra con nosotros y es el Espíritu Santo de Dios. Desde mi relación con él. Hoy en día todo el mundo está hablando del Espíritu Santo, todo el mundo pues tiene algo que decir, pero yo decía, qué bonito uno poder hablar desde la experiencia personal de uno y verdaderamente hablar desde algo que uno ha vivido, porque tienes la autoridad de hablarlo, tienes la autoridad también de poder impartir eso que tú has vivido a las demás personas. Y este es un tiempo donde yo creo que las generaciones jóvenes, pues no solamente las generaciones jóvenes, sino en general esta generación, necesitamos tener más conciencia, tener más relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues vemos en la palabra de Dios en la Biblia, cuando la leemos, vemos muchas veces que se manifestó pues como de diferentes maneras, se manifestó como fuego, como una fuerza, como un viento, como una paloma, pero él no es un elemento, él no es algo, sino que él es una persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Cuando nosotros entendemos que es una persona, cambia completamente la forma en la que vemos al Espíritu Santo y cómo nos relacionamos con él. Por ejemplo, yo cuando conocí a Dios, pues yo conocí a Dios cuando tenía 4 años de edad y mis papás pues nos llevaron a mí y a mis hermanas a una iglesia. Yo la verdad son muy pocos los recuerdos que tengo, pero duramos en esa iglesia como que 3 años, 4 años y mis papás se alejaron. Yo todavía estaba muy pequeña, pero algo quedó, o sea, las palabras quedaron pues como en mi corazón y todo lo que fue mi adolescencia, todo lo que fue pues mi juventud, siempre tuve presente que Dios existía. Entonces, aun cuando pasaban momentos difíciles, aun cuando tenía miedos, porque de chiquita era, pues yo era muy miedosa, le tenía miedo a muchas cosas, yo no podía dormir sola, siempre estuve compartiendo habitación con mis hermanas porque no era capaz de dormir sola, o sea, era un miedo impresionante, no se podían apagar las luces de mi habitación porque yo empezaba a imaginarme cosas, o sea, yo decía, estoy viendo animales, estoy viendo sombras, estoy viendo un montón de cosas y siempre era súper miedosa, entonces en las noches me le pasaba a la cama a mis hermanas o a mis papás porque no era capaz de dormir, o sea, vivía en un miedo constante. Y también porque de pequeña a mi mamá le encantaban las películas de terror. Entonces nosotras llegábamos del colegio, mi papá, pues almorzábamos en la casa, mi papá ya salía a trabajar y, y nosotras, o sea, la tardeada de nosotras era acostarnos todas en la cama de mis papás y ver películas de terror. Y la cosa que eso me dejó a mí como traumada, es que todas se quedaban dormidas en medio de la película de terror y yo era así, viendo la, viendo la película de terror yo sola. Entonces, pues esas imágenes se me quedaban muy grabadas, pues yo soy mucho de ver, todo lo que yo veo se me queda acá. Entonces, obviamente las imágenes de los fantasmas y de todas esas cosas se me quedaban en la mente y cuando llegaba la hora de dormir, yo lo veía en todos lados. Entonces, tengo una muy mala relación con las películas de terror. Yo creo que pues no las recomiendo a las personas que son capaces de ver súper, pero yo no soy capaz, o sea, no soy capaz, no. O sea, tuve que pasar por un proceso de sanidad y de liberación muy fuerte para hoy en día poder dormir sola, hoy en día poder estar sola en la oscuridad. Entonces, pues sí, eso es lo que yo tuve que vivir. La cosa es que, bueno, siempre fui una niña súper temerosa con eso, muy miedosa, con muchas cosas. Y pues obviamente
yo sufría como de rechazo, tenía una herida también muy fuerte, muy marcada de rechazo y pues obviamente eso me llevaba a querer encajar en los grupos de amigos, de amigas y pues bueno, o sea, todo mal, todo lo que está mal. Aún así, yo siempre tenía a Dios muy presente en mi corazón y cada vez que pasaba como una situación, yo buscaba a Dios y yo, Diosito, ayúdame, pero pues no tenía una relación con Él ni nada. Entonces era como que lo buscaba cuando estaba en problemas. Y así, toda mi adolescencia, toda mi juventud, yo hablo como si ya estuviera súper vieja, hubo un tiempo en el que yo empecé a pasar una depresión súper fuerte, una depresión, tenía también yo ya lo he contado en videos anteriores, pasé por un desorden alimenticio, pero eso es de que, o sea, yo me paraba al espejo y unos días me veía gorda, otros días me veía súper flaca, porque en ese tiempo yo era bailarina profesional y hacía ballet y urbano, o sea, como música comercial. Entonces en una tenía que ser extremadamente flaca y en otra era demasiado flaca y tenía que subir de peso. Entonces eso generó como que se distorsionara la imagen de mi cuerpo. Cada vez que yo me miraba al espejo, yo decía, hoy me veo gordísima. Al otro día, hoy me veo flaquísima. Entonces, obviamente, eso generaba un desbalance. Tenía desórdenes alimenticios. Un día comía mucho, otro día no comía nada y así súper mal. Empecé a sufrir de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas. Y yo, pues la verdad, intenté muchas cosas. Yo creía mucho también en el tema de los horóscopos, de todo eso, pero la verdad no, pues eso no me llenaba nada. Yo más bien me sentía peor. También fui a un psicólogo, pues la verdad no me funcionó mucho, me dio herramientas que hoy en día pues las aplico, pero en ese momento era más un tema de mi alma, que necesitaba pues como entrar a sanar y a ser libre, necesitaba un encuentro verdadero con Jesús. Yo dije, bueno, yo he intentado con tantas cosas, con lo único que no he intentado verdaderamente ha sido con Jesús, voy a intentarlo con Él. Entonces yo me acuerdo que mis papás tenían una Biblia, yo creo que todas las familias tenemos una Biblia guardada, una Biblia en un nochero, en una mesita de noche, guardada. Entonces yo fui, cogí esa Biblia a mis papás, una Biblia negra, me acuerdo, y yo empecé a leerlo. Entonces yo busqué en Google cómo leer la Biblia, porque muchas veces había intentado leerla, pero desde Génesis y yo leía eso y yo era como que, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces abortaba eso, yo decía, no entiendo la Biblia. La cosa es que, bueno, busqué por Google, yo dije, ¿cómo leer la Biblia? Y me decía que empezara por el Nuevo Testamento. Entonces empecé a leer los evangelios y vean, eso me enganchó de una manera impresionante. Tuve una convicción, o sea, el Espíritu Santo ahí empezó a hacer su obra. Yo estaba sola en mi casa y a mí siempre me ha gustado leer mucho. Entonces, cuando yo empecé a leer los evangelios que nunca los había leído, fue como si literalmente entrara así como una luz por mis ojos y quitara y rompiera un montón de vendas, un montón de mentiras, un montón de estructuras que yo venía viviendo en mi vida y vi que estaba viviendo mal, estaba viviendo fuera de los principios de Dios, fuera de lo que a Dios le agradaba y eso pues el Espíritu Santo empezó a convencerme de pecado impresionante en ese momento, pero yo no me congregaba. Y yo solamente leía todos los días la Biblia, o sea, yo podía leer y leer y leer y yo no me cansaba, o sea, era como que un hambre por leer la palabra de Dios impresionante. En ese momento no lo entendía, pero ahora sé que era el Espíritu Santo que empezó a hacer su obra en mí en ese momento. Y en las noches, pues yo no sabía quién era el Espíritu Santo, yo no sabía qué era tener una comunión con el Espíritu Santo, yo no sabía absolutamente nada, o sea, en mi vida había escuchado la palabra Espíritu Santo. Y la cosa es que yo en el día leía, pero en las noches, cuando yo me acostaba a dormir, pues yo simplemente me acostaba y empezaba a pensar en mi mente acerca de Dios y yo empezaba a agradecerle, yo, Dios, gracias, pero era como algo en mi mente, o sea, yo no lo hablaba, no era como una oración, no, sino que es algo como que en mi mente y en ese momento la atmósfera de mi habitación cambiaba y yo sentía un amor impresionante, yo sentía unas cosas, una presencia que jamás en mi vida había sentido
Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan impresionante? Era como un gozo que llenaba pues como mi corazón y yo acostada en mi cama, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar, pero era la presencia que se sentía en mi habitación, solamente por la meditación de las palabras que yo tenía antes de acostarme a dormir. Y yo le decía, yo en ese momento empecé a orar mucho por mi familia para que ellos llegaran a conocerle a él. Porque pues obviamente cuando tú te encuentras con la verdad, todos los argumentos de mentiras, toda la forma en la que tú vienes viviendo, tú dices como que todo el mundo necesita saber esto, o sea, todo el mundo necesita saber que el camino por el que estamos yendo está mal y eso a mí me pasó con mi familia, entonces yo me sentaba en la mesa cuando teníamos que almorzar y yo me sentaba y yo le decía, yo les empecé a hablar, ay, estoy leyendo la Biblia y dice que esto está mal y nosotros hacemos eso y ellos se quedan como que sí, ah, bueno. Y seguían comiendo y yo, Dios mío, ayúdanos. Y yo, Señor, por favor, que ellos te puedan conocer como yo te he conocido. Entonces, en esos momentos de las noches, yo sentía mucho la presencia del Espíritu Santo y era una cosa que me ponía a llorar, pero era como ese amor que por mucho tiempo estuve buscando, ese amor que me hacía falta, ese amor que yo en algún momento dije, pues la verdad, este tema del amor no es cierto, porque pues tuve muchas traiciones en amigas, en círculos pues de amistades y todo eso, y yo decía, no, esto es pura mentira, o sea, el amor verdaderamente no existe, eso es como algo fantasioso. Pero entonces el Espíritu Santo empieza como a llenarme de ese amor, la presencia de Él como que me empezaba a llenar de ese amor que yo decía, esto es algo impresionante. Ahí el Espíritu Santo empezó a enamorarme, obviamente también entendí la importancia de congregarse. Es muy importante uno poder estar rodeado de personas que están en el mismo proceso que uno, estar rodeado de personas que te puedan guiar, líderes que te puedan enseñar. O sea, eso es algo extremadamente importante que si por ejemplo tú no te congregas, te invito a que busques una iglesia, le ores al Señor y le digas que te muestre dónde te tienes que plantar. Pero en ese momento pues yo no me congregaba, yo era la única que leía la Biblia en mi casa. Entonces yo pues seguía normal, yo seguía trabajando, obviamente con un pie allá y un pie acá porque pues no, o sea, no, yo necesitaba libertad en mi vida. Y bueno, la cosa es que ya después el Señor, empezamos a orarle al Señor para que nos mostrara una iglesia, nos mostró mi casa donde yo me congrego actualmente, a viva presencia de Dios. Y fui la primera vez con mi mamá, le dije que me acompañara y fuimos. La cosa es que, bueno, nos presentamos allá, terminó llegando toda mi familia y actualmente nos congregamos todos en la iglesia, toda mi casa se congrega, toda mi casa ha llegado a los pies de Cristo. El Señor responde las oraciones, el Señor es hermoso. Y el tema es que el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo es lo que transforma verdaderamente nuestras vidas. Por mucho tiempo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es posible que hay personas que llevan 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio y pues verdaderamente sus vidas no han sido transformadas o verdaderamente pues no hay como un testimonio, ¿cierto? O también yo me preguntaba muchas veces como que, ¿dónde está el poder que yo veo, que yo leo en la palabra y hoy en día no veo? Entonces eso me empezó a confrontar muchísimo y entendí que esta generación nos hace falta, como generación de jóvenes, tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, como ya sabemos, es una persona. Y el Espíritu Santo no solamente apareció en el Nuevo Testamento, cuando el día del Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, sino que él aparece desde el principio de la palabra. En Génesis 1:2 dice que él se movía sobre la faz de las aguas y estuvo presente en toda la creación. En el Antiguo Testamento también leemos cómo el Espíritu Santo llegaba y se posaba sobre diferentes hombres y mujeres que Dios escogía para que pudieran desarrollar una misión, un propósito que venía de parte de Dios. Normalmente estas misiones eran como poder gobernar su pueblo, poder dirigirlos, poder traer libertad o poder profetizar también en medio de esos tiempos. Lo podemos ver, por ejemplo, como lo hizo con Moisés. El Espíritu Santo vino sobre Moisés para que pudiera guiar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto,
Podemos ver cómo lo hizo con el rey David. Vino sobre el rey David para poder em, como capacitarlo, que se levantara a gobernar como rey. También vemos cómo vino sobre los profetas que hablaron en nombre de Dios, como por ejemplo Elías, Jeremías, Isaías, ¿cierto? En ese tiempo el Espíritu Santo de Dios se movía de esa forma a causa del pecado. El pecado hizo que se hiciera una división entre la humanidad y Dios, lo que no permitía que el Espíritu Santo permaneciera y pudiera estar sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque el pecado había causado esta separación, pero con la obra de Cristo, cuando Dios decidió despojarse de su gloria, de su poder, de todo, de su trono, o sea, Él estando allá en su trono lleno de gloria, de adoración, rodeado de sus ángeles, de todo, Él decidió despojarse de eso y vertirse en un cuerpo de carne y hueso. Vino, caminó sobre la tierra, siendo un hombre que no conoció pecado, pero fue tentado en todo. Todo lo que nosotros somos tentados, Jesús también fue tentado y Él no cometió pecado. Y siendo un hombre que no cometió pecado, decidió cargar con nuestros pecados, con nuestras falencias, con todo lo malo de nosotros y se entregó por amor a nosotros y pagó por nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que la paga de nuestros pecados es la muerte. O sea, todos hemos pecado. La paga de esos pecados que nosotros hemos cometido es la muerte y Jesús decidió pagar por nosotros. Esa obra de Jesús nos permite hoy en día tener una relación con el Espíritu Santo, ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entendí esto, para mí fue algo impresionante porque yo decía, cómo el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, el mismo Espíritu que lo resucitó de los muertos, el mismo Espíritu que estuvo sobre Elías y descendió fuego del cielo, el mismo Espíritu que estuvo con Moisés y abrió las aguas del mar. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de que more en nosotros. Yo decía, wow, cuando yo entendí esto, yo dije, yo no puedo vivir esta vida sin saber qué es una relación con el Espíritu Santo. Literalmente en ese momento me obsesioné con el Espíritu Santo y yo dije, yo necesito conocerlo, yo necesito escucharlo, yo necesito tener una relación con él porque, o sea, es la persona más poderosa que hoy nos acompaña. Es la persona de Dios acá con nosotros que habita dentro de nosotros y que Él diga, tú eres el templo del Espíritu Santo, que diga que mi cuerpo es el templo donde Él mora, el creador de todo lo que nuestros ojos ven, para mí es algo impresionante, o sea, no me cabe en la cabeza entender eso. Entonces yo dije, yo necesito sí o sí tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús mismo reconoció que en medio de su humanidad y fragilidad necesitaba al Padre y al Espíritu Santo para poder cumplir con ese propósito, el cual él estaba acá en la tierra, para poder cumplir eso que el Señor le había mandado a hacer. Y fue ungido por el Espíritu Santo para poder cumplir con eso. Entonces ahí entendemos que si Jesús mismo necesitó al Espíritu Santo para poder desarrollar y cumplir ese propósito, cuánto más nosotros, cuánto más lo necesitamos nosotros. En Lucas 3, 21 al 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Entonces acá yo saqué 3 puntos que noté y y es que después de que fue lleno del Espíritu Santo, Jesús recibió la identidad como hijo, ¿cierto? El Padre lo afirmó, dijo que la voz escuchó y le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, lo afirmó. Segundo, se afirmó en el amor del Padre, mi hijo amado. Él se afirmó y supo que era amado por Dios, que era amado por el Padre. Tercero, fue ungido para cumplir con el propósito. Esos 3 puntos son los 3 puntos con los que esta generación de jóvenes luchamos más hoy en día. Identidad de hijos. Muchas veces no creemos que somos hijos de Dios. Segundo, afirmación del amor del Padre. Muchas veces no creemos que Dios Todopoderoso puede ser nuestro papá. Se nos hace difícil entender eso. Y tercero, no nos creemos capaces, no nos creemos completamente capacitados o con las habilidades de poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, esos 3 puntos, personalmente, era algo con lo que yo también luchaba mucho. Y yo decía, si después de que Jesús fue bautizado, fue habilitado, por así decirlo, en estos 3 puntos, entonces yo necesito al Espíritu Santo de Dios porque yo lucho
con estos 3 puntos: identidad, amor y cumplimiento de un propósito. Cuando Jesús recibió esto, fue capacitado y fue activado para poder moverse en esto. Entonces, si Jesús lo necesitó, Sofía también lo necesita, tú también lo necesitas. Ahí entendí esto y empecé a buscar al Señor. Entonces yo decía, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo hago para tener una relación contigo? Yo quiero tener una relación contigo, pero es que, pues, nosotros somos seres tripartitos, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y está en un cuerpo. Entonces, muchas veces para mí era muy difícil poder escuchar a muchos hombres, muchas mujeres de Dios que decían, no, que la voz del Espíritu Santo, que la voz de Dios, que la relación, que la intimidad. Y yo decía, pues, ¿cómo se hace eso? O sea, mucha gente lo habla, pero no entiendo cómo se puede hacer. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No entiendo. Entonces, primero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Juan 16, del 7 al 15, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces acá yo puedo entender cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también Él es el que nos guía a toda verdad. Hoy en día vivimos rodeados e influenciados de muchas cosas a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de todo eso. Nosotros nos metemos a las redes sociales y o sea, por ejemplo, hablo desde mi testimonio, o sea, yo a veces escucho tanta información que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Me desespera un poquito como escuchar que este dice una cosa, que este dice la otra cosa, que esto le funciona a este, que esto le funciona a esta otra. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es la verdad? Y la función del Espíritu Santo es eso, dice, guiará, Él los guiará a toda la verdad. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va a guiar por la verdad, Él te va a guiar por el camino que Dios ha trazado para tu vida y que no seas confundido en medio de tantas voces, en medio de tantas cosas que vemos y escuchamos hoy en día allá afuera. También les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, me ha pasado muchas veces cuando empecé a tener una relación con el Espíritu Santo, Él empezaba a decirme cosas que no habían pasado todavía, pero después se empezaban a cumplir. Entonces ahí yo entendí lo de que Él nos va a empezar a decir que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, yo estaba en la universidad, yo estaba en mi casa, yo estaba haciendo otra cosa y Él me hablaba y me decía, prepara esto porque vas a hacer esto. Y yo como que yo simplemente hacía caso. Y ya después, cuando yo llegaba al lugar, se me acercaba una persona y me decía, Sofía, vas a hacer esto. Yo ya sabía porque el Espíritu Santo me había hablado. Y esto lo hace para que nosotros sepamos que estamos en la voluntad perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como hijos de Dios, empieza a revelarnos cosas que no han pasado en nuestras vidas, pero para que nosotros estemos confiados y sepamos cuál es el camino y que estamos en el propósito perfecto de Dios. También dice, y me glorificará, dijo Jesús. Entonces hoy en día muchas personas me dicen como que, Sofía, es que tú eres muy apasionada por Dios, o sea, tú tienes una pasión, tú estás todavía en ese primer amor. Y yo decía, no, es que eso tiene que ser para todo el mundo. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él se encarga de que tú glorifiques a Jesús. Cuando tú tienes una relación con Él se encarga de que tú seas una mujer, un hombre apasionado. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas es glorificar a Jesús. Si tú quieres ser una mujer, un hombre que es apasionado por el Señor, la relación y la intimidad con el Espíritu Santo te va a llevar a eso. Entonces esa es la función de Él en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo anhela celosamente tener una relación con nosotros. Él nos anhela, Él nos desea, pero Él no puede entrar por la puerta de nuestro corazón si nosotros mismos no nos disponemos.
si nosotros mismos no le abrimos la puerta. Dice que Él toca nuestra puerta y nosotros tenemos que abrirle. Él no va a entrar y no va a irrumpir así como, ¡pum!, se va a meter a tu vida porque la estás pasando mal. No, él no va a irrumpir en tu vida así por eso. Él va a entrar cuando tú le permitas que entre a tu corazón. Él te anhela, Él te conoce aún desde la eternidad y te ha amado desde siempre, pero tú tienes que también poner de tu parte. ¿Cómo tener una relación con el Espíritu Santo? Yo he relacionado la relación con el Espíritu Santo como una relación romántica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos atrae a alguien, nos gusta una persona, inmediatamente, o sea, empieza una cosa en nosotros de que queremos conocer más de esa persona, queremos escuchar cómo habla, queremos escuchar cómo se expresa, qué le gusta, qué no le gusta, qué está haciendo. Aún intentamos que, pues, que podamos estar cerca de esas personas. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Entonces, cuando a ti te empieza a gustar a alguien, cuando te empieza a atraer a alguien, tú empiezas tus acciones, tu energía, tu tiempo, empieza a rodear esa persona, o sea, empiezas a invertir tiempo en esa persona, empiezas a invertir, a interesarte por esa persona y a escucharla. Eso mismo tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Cuando tú estás interesado, cuando tú lo buscas, cuando tú pasas tiempo con él, cuando tú estás más interesado en conocer las cosas que le gustan, que no le gustan, él va a ver eso, él va a ver eso y él se va a acercar también. Entonces es lo más hermoso porque es algo que pasa recíprocamente. Hoy en día, si te gusta alguien, entonces pasa muchas veces que tú das, pero la otra persona no da igual a lo que tú estás esperando. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y pues todos fallamos y no podemos cumplir con esas expectativas de amor que tiene la otra persona, pero el Espíritu Santo te conoce tan profundamente que Él va a hacer que tú sientas que Él te ama, que la reciprocidad de ese amor, de esa atención, de esa energía la vas a recibir de vuelta. O sea, es algo que no lo vas a desperdiciar, no lo vas a desperdiciar. Y eso era lo que una vez el Espíritu Santo de Dios me decía a mí. Cuando yo estaba empezando la relación con Él, yo pasé por una situación en donde me habían fallado con algo y yo pues empecé a sentir mucha rabia, sentía como mucha impotencia y yo, Señor, mira lo que me hicieron, mira esto, mira eso, o sea, yo como una niña chiquita me fui a ponerle la queja y yo era llorando, llorando, llorando y yo era ahí pues llorando y escuché la voz del Espíritu Santo que me decía, tú me has hecho lo mismo a mí y aquí estoy. Entonces ahí yo dejé de poner los ojos en la falla de las demás y puse mis ojos en mí. Y yo dije, sí, ¿cuántas veces yo no le he fallado, lo he traicionado, lo he dejado a un lado, le he dejado de prestar atención y él sigue aquí conmigo? Él sigue aquí conmigo. Entonces ahí entendí que tenía que dejar de invertir tanto tiempo en poder mostrarle a los demás y empezar a invertir mi tiempo en el Espíritu Santo y en mostrarle ese amor a él. Y todo eso fue recíproco y ahí se empezó a fortalecer la relación. Entonces, ¿qué harías tú con una persona que amas? ¿Qué harías tú con una persona que te atrae, que no sé, te gusta? ¿Qué harías tú? Ahora yo te invito que lo empieces a hacer con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a tener mis tiempos de devocional, no solamente se quedaron como en un checklist donde yo me sentaba, leía el versículo, escuchaba la adoración y ya empezaba con mi día. Intentaba muchas veces eh, quedarme en la intimidad. Yo creo que lo que más ha fortalecido mi relación con él ha sido la adoración profunda, un tiempo donde yo me desconecto de todo y me pongo a adorarlo y simplemente derramo mi corazón en adoración y en gratitud a Él y eso es algo impresionante, eso es algo impresionante. Poder imaginar que Él está ahí conmigo, recordemos que Él es espíritu, entonces no lo vas a ver tangible, esta carne no lo va a ver, estos ojos de carne no lo van a ver, entonces imaginar que Él está ahí sentado conmigo me hace entender que Él está ahí. No necesitamos verlo físicamente para entender que Él está ahí con nosotros. Entonces, poder cerrar mis ojos y simplemente entender que está ahí conmigo me ha ayudado mucho. No, que no solamente se queda en nuestra habitación, en nuestro cuarto de oración, sino que Él nos acompaña en el día a día. Entonces, cuando tú sales de orar, cuando tú sales de adorar, Él va contigo. Él va contigo, entonces Él te acompaña a estudiar, a trabajar,
muchas veces nosotros lo limitamos porque pensamos que Él se quedó en la oración, que Él se quedó pues en nuestras habitaciones, en nuestras casas y volvemos a encontrarnos con Él al otro día en nuestro otro tiempo de devocional. No, muchas veces lo limitamos con nuestras mentes. Cuando nosotros entendemos que Él va con nosotros, cuando nosotros entendemos que Él está ahí con nosotros, le estamos dando el lugar que Él se merece. No lo limites con tus pensamientos, con tu mente. Constantemente cuando yo estaba trabajando o estudiando, me acordaba que Él estaba ahí conmigo y empezaba a hablar con Él, agradecerle, no así como una loca, Espíritu Santo, y empezaba a hablar, no, todo pasaba en mi mente. Una vez tuve un sueño donde yo salía a cenar, era un restaurante súper bonito y estábamos sentados en una mesa y Jesús estaba sentado al lado mío y el restaurante estaba lleno y aún pasaban personas a los lados de la mesa caminando. Y lo que más me llamó la atención era que él estaba sentado en la mesa conmigo, él me tenía el brazo por encima, así pues como por acá, y él me miraba fijamente, o sea, era una mirada fija y en los ojos se le veía tanto amor, y yo veía como ese movimiento de las personas y para mí yo lo tomé como que aún toda la atención de él está puesta en mí. Muchas veces cuando nosotros salimos a comer con nuestros familiares, con nuestros amigos, muchas veces no tenemos la atención completa porque se distraen con otras personas, están pegados del celular, pero eso para mí me marcó porque era como que yo sí, yo estoy pendiente de ti, toda mi atención está puesta en ti y ahí también fue afirmado mucho el amor del Señor en mi vida. Cuando yo tuve este sueño, lo que hice fue que salí a tomarme un café con él y hacerlo presente, mostrarle que para mí sí es importante, que lo tengo presente todos los días de mi vida y así él también me lo ha demostrado a mí. Entonces es algo que es completamente recíproco, es algo que si tú empiezas a construir, créeme que tú vas a ver los frutos en tu vida. El Espíritu Santo de Dios nos anhela, es lo que necesitamos en este tiempo. El Señor nos ha mandado a hablar, a testificar, a hablar, pero que eso no tome el primer lugar. Primero tiene que estar nuestra intimidad y nuestra relación con Él para verdaderamente poder hablar desde un corazón correcto y que Él se sienta agradado. No hay nada más importante que eso. Entonces, ese es mi testimonio. Quise hablar un poquito acerca de Él. Espero que esto también te lleve a que empieces a construir una relación con el Espíritu Santo, empieces a ser muy intencional en relacionarte con Él. No sé, hazle cartas, escríbele, sal a comer con Él. En los tiempos de intimidad, hazlo presente, que Él ministre tu vida, que Él te hable, tómalo en cuenta para las decisiones, tómalo en cuenta en medio de tu día a día, que Él sepa que tú, que tú eres consciente que Él está ahí contigo. Entonces, vamos a terminar con una oración. Gracias Espíritu Santo porque eres la persona más importante para nosotros. Eres la persona más poderosa, pero también eres sensible, Señor. Enséñanos a conocerte, enséñanos, Señor, a cuidarte, enséñanos a ser responsables de tu presencia, a ser responsables, Señor, y a entender que tú todo el tiempo estás con nosotros. Revela cada vez más, Señor, tus sentimientos a nosotros, tu corazón, para poder cuidarte de la forma correcta. Te pedimos perdón si te hemos entristecido, te pedimos perdón si te hemos ignorado. Espíritu Santo, yo te pido que así, Señor, como tú lo has hecho conmigo en intimidad, sea derramado en cada una de las personas que está escuchando, seas mostrándole, Señor, a cada una de las personas qué es lo que es tener intimidad contigo, que puedan tener una intimidad profunda contigo, Señor, donde sus corazones sean llenos, donde sus heridas sean sanas y donde sus almas sean completamente libres para poder caminar de la forma correcta, para poder levantarnos, Señor, como una generación de jóvenes de fuego, de pasión, de amor por ti, pero que no solamente lo hablan con sus bocas, sino que también en sus corazones está la convicción que esta generación se levante como una generación apasionada, una generación que va a impactar, Señor, aún las personas que los rodean, se va a encender a las demás personas, como una generación que va a impactar naciones, tierras. Haznos, Señor,
unas vasijas agradables, haznos templos agradables para ti, que tú te sientas cómodo con nosotros, Espíritu Santo. Tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestro galardón, Señor. Gracias por permanecer, gracias, Señor, por estar con nosotros y que sea tu amor revelado a cada una de las personas que están escuchando en este momento, que seas tú trayendo libertad, que seas tú trayendo convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Te damos los lugares de nuestros corazones que te pertenecen, Señor, que han ocupado otras cosas, otras situaciones y otras personas. Hoy destronamos todo, toda persona, toda situación, todo lugar, toda cosa y te entronamos a ti, Espíritu Santo, porque no hay nadie más importante que tú. No hay nadie más importante que tú, Espíritu de Dios. Haz tu obra en medio de nosotros, que es glorificar a Cristo, que es glorificar a Cristo, Señor. Nos disponemos y te damos gracias. Te adoramos, Señor, te adoramos con todos nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ya tendremos una invitada súper especial y ya vamos a estar en nuestro spot de grabación. Y bueno, les espero que les haya gustado mucho y empiecen de verdad a tomar decisiones, a cortar con eso que el Señor les ha pedido. El Espíritu Santo de Dios me decía hoy que muchas personas dicen: a mí Dios no me habla, pero es que nosotros ignoramos lo que no queremos escuchar. Entonces, si Dios ya te habló, Dios ya te dio una dirección. Empecemos a tomar decisiones radicales. No es religiosidad, es conocer al Espíritu Santo, lo que a Él le agrada y no le agrada. Entonces, toma esas decisiones, toma también esas acciones para empezar una relación con Él. Y yo sé que esta es una generación que se va a levantar en fuego, en amor y en pasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.